Dios le bendiga, hermano. Le habla su hermano en Cristo, Juan Miguel Almonte, y paso por haciendo este video, paso por aquí lo que es por esta plataforma para hacer una continuación, para seguir una continuación de un estudio que he estado haciendo sobre lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo la palabra nos enseña que Jesús fue el primogénito que resucitó entre los muertos. Y he querido empezar a hacer esta enseñanza. Primero es para que sabemos que Jesús venció, que cuando Jesús, la diferencia de cuando vemos la resurrección de Lázaro, y cómo Jesús resucitó y por qué la palabra dice que Él es el primogénito de la resurrección entre los muertos, y para entender lo que la palabra nos enseña. Antes de continuar, vamos a poner todo en la mano del Señor y pienso hacer una oración. Padre, te doy gracias a Dios Padre por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, precioso y amado Dios Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En este momento, Señor, presento, Señor, cada cosa que voy a hacer aquí, este estudio, Señor, para que sea tu Espíritu Santo poniendo palabras en mi boca, Señor, y que un hermano sea edificado de lo que van a ver esta transmisión, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, seguimos con lo que es la enseñanza. Y ahora vamos a ver algo interesante, y ahora en los versículos que voy a leer, vemos a Jesús también como el primogénito Hijo de Dios. Y aquí esto es interesante, y es porque la palabra nos enseña a Jesús, aunque estuvo aquí igual que nosotros, humano, igual que todos nosotros, pero su concepción fue diferente, fue concebido diferente, y él era Jesús, estando 100% hombre, también es 100% Dios. O sea, Jesús es el mismo Dios, y esto la palabra nos lo enseña, y es bueno que podamos estudiarlo, porque si no entendemos que Jesús es Dios, podemos pensar que Jesús puede ser cualquier persona que proclame que tenga alguna, que como dice la palabra, Jesús, el unigénito Hijo de Dios, y que se considere también un Jesús. Vamos a creer en eso, en ese falso Cristo. Dice la Biblia que se levantarán muchos falsos Cristos, y haciendo este estudio es que no nos vamos a dejar engañar. Ya sabemos que Jesús, cuando resucitó, ascendió, y cuando Él venga en su segunda venida, todo lo que está escrito en la palabra debe de cumplirse, y así podemos entender cuando el verdadero Jesús regrese, nosotros sabemos que ese es el que se lo prometió, el que se prometió que regresaría, el que prometió que regresaría. Y vamos a leer, vamos a ir a buscar en la palabra del Señor, y vámonos a Primera de Corintios, en el capítulo 1 de Corintios 15, y vamos a leer desde el 45. Por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificado. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
cual es lo terrenal, tales también los cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí la palabra que nos está diciendo es que cuando vemos la resurrección de Lázaro, Lázaro fue resucitado, pero él resucitó en su cuerpo terrenal. Por eso es que vemos que Lázaro vuelve y más adelante muere, lo mismo que hacen cualquier persona, que es lo natural que vemos. Pero en Cristo recibe lo que es un cuerpo glorificado y Él resucita un cuerpo glorificado. Y cuando Él resucita un cuerpo glorificado, ya Jesús asciende, ya así mismo como resucitó y ya de una vez para siempre ya venció la muerte. O sea que ya así mismo como Jesús venció la muerte, así mismo nosotros, a través de creer en Jesús, vamos a vencer la muerte, en el sentido que el que cree el que muere en Cristo nunca va a haber muerte. Vamos a ver la muerte terrenal, que es la que conocemos, pero la espiritual, nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado y espiritualmente vamos a vivir. Eso es que el que muere sin Cristo muere terrenalmente y muere espiritualmente, porque no recibe un cuerpo glorificado. Lo que recibe es solamente, en este caso, solamente esperar el juicio. Vamos a entender por qué Jesús es el primogénito, Hijo de Dios. Y podemos estudiar esta parte, porque si no entendemos por qué Jesús es el primogénito Hijo de Dios, podemos caer en el error de creer que Jesús no es Dios. O sea, la palabra nos dice que Jesús es Dios. La diferencia es que Jesús vino 100% como vino como hombre, con todos los atributos que tenemos nosotros, pero su concepción fue concebido diferente a como somos concebidos nosotros. Y eso lo vamos a leer, lo vamos a estudiar, y para ver por qué la palabra dice que Él es el primogénito Hijo de Dios, siendo Dios mismo. Aunque a veces se puede decir que a veces un poco comprenderlo, pero cuando uno lo estudia y uno lo hace en el espíritu, ¿sabes? Quitando toda duda, toda incredulidad, la palabra misma se interpreta ella misma. Y lo primero que yo quiero que entendemos, ¿qué es la primogenitura? Bueno, el primogénito, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos como el primogénito es el primer hijo que nace. O sea, es el mayor, es el primogénito. Nosotros nos damos cuenta en la palabra que el primogénito tenía unos privilegios. Lo primero era cuando el padre fallecía, al primogénito se le daba una doble porción de la herencia. También se quedaba como cabeza del hogar, y también se recibía lo que es la bendición del padre, que para ese tiempo era muy importante. Y sigue siendo importante. Todas las bendiciones son importantes y vienen de Dios. Y vemos como en la escritura vemos también como hijos que eran primogénitos no le dieron esa importancia. Y la palabra nos enseña que cuando el Señor nos pone con una encomienda, nosotros es una bendición. O sea,
Todo lo que el Señor diseñó, nosotros debemos de recibirlo. Todo lo que el Señor no tiene, debemos de recibirlo. Y como eso primogénito, sabiendo ese privilegio, no le dieron importancia. Y un caso de ello lo podemos ver en Hebreo. En Hebreo 12, vamos a leer el versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vemos a Esaú cómo vendió su primogenitura a Jacob. Y dice después en el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, dice que la procuró después que la desechó. Hermano, después que usted obtiene la salvación, dice la palabra, cuidar la salvación con temor y temblor. Lo que Dios le entrega, hermano, cuídelo, atesoren, cuídelo, hermano, que es una bendición usted recibir del Señor las cosas. Y vemos en la palabra que a Jesús también se le llama el primogénito Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y eso es porque Jesús no fue concebido como fue concebido en nosotros. Porque para poder vencer lo que es venir y darse en sacrificio, quien lo iba a hacer tenía que nacer sin el pecado. ¿Y a dónde viene la situación? Que desde Adán, desde la caída de Adán, ya desde que uno nace con el pecado. Ya uno nace con esa simiente del pecado. O sea que la única forma de que el pecado fuera vencido en la carne fuera que naciera alguien sin el pecado. Y eso solamente podía hacerlo el mismo Dios. O sea, Dios tuvo tanto amor hacia nosotros, hacia su creación, que Él, siendo Dios, bajó a donde nosotros, se hizo igual que nosotros, siervo, nació como nacemos nosotros, solamente para Él cumplir lo que nosotros no íbamos a poder cumplir ninguno, que era nosotros hacer un solo sacrificio para siempre y vencer la muerte a través de lo que era la redención, lo que era el sacrificio en la cruz. O sea que ahí Dios muestra su amor como un Dios tan poderoso, teniendo ese poder inmenso, vino y sufrió por nosotros, por cada uno de usted y por mí. Y yo quiero que sigamos estudiando lo que es la primogenitura. Ya yo le dije que era el mayor, el privilegio que tenía, pero vemos un caso que a Jesús lo representan como el primogénito, o sea, en un sentido el mayor que todo, y es porque a Jesús la palabra nos enseña que Jesús es Dios, y Dios no tiene ni principio ni final. O sea, Dios existe por la eternidad. Dios, o sea, Dios Dios no fue creado. Dios ha existido todo el tiempo. Y para ahí entender lo que era de dónde iba a venir la descendencia, o sea, cómo ya la palabra tenía profetizado que Jesús iba a nacer del linaje de David. Pero cuando no estudiamos la escritura, podemos entender que como dice del linaje de David, y iba a ser concebido igual que nosotros. Y es porque estaba en una promesa. O sea, una promesa que se le había dado al pueblo de Israel, que desde la simiente de Abraham, de ahí iba a venir un Salvador,
y de ahí va a venir el Mesías. En este caso vino de la tribu de Judá, pero la tribu de Judá no era el primogénito, que aquí vamos a entender, pero sí hay un versículo que nos da que por la forma que Jesús iba a ser concebido, iba a nacer ya como un rey. O sea, iba a nacer, iba en sí, Dios mismo iba a estar entre nosotros, y ya la palabra ya ya estaba profetizado. O sea, todo el Viejo Testamento nos habla de lo que era la redención de Jesús. Y vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 5. Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 5. Voy a leer desde el versículo 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito. Quería decirle que Rubén era el primogénito, pero perdió la primogenitura porque se acostó con una hija, con una concubina de Jacob, y por eso perdió la primogenitura. Me faltó decir esa parte ahí, cómo él la perdió, pero aquí lo vamos a leer. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. En el 2, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre su hermano y el príncipe de ellos, mas el derecho del primogenitura fue de José. Era como aquí en Crónica nos dice que Judá llegó a ser el mayor sobre su hermano y el príncipe de ellos. Y a Jesús, en la profecía de Isaías, presentan a Jesús como el príncipe de paz. Eso en Isaías 9:6. Lo voy a leer. Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren cómo aquí ya Isaías 9:6 nos estaba hablando de Jesús. Cómo las profecías, cómo los versículos se van entrelazando para presentar lo que era el nacimiento de Jesús. Y si vamos a conocer lo que es el nacimiento de Jesús, primero es que debemos saber que Juan 3:12 presenta a Jesús como Dios, y el mismo Juan 3:30 y 31, ya aquí hablando Juan el Bautista, también nos presenta a Jesús como Dios. Ya quien quiera leer esos versículos lo puede leer, pero es bueno que vayamos entendiendo eso, que Jesús es el mismo Dios, porque así no caemos en algún error, alguna mala enseñanza, donde no ponen a Jesús como Dios. Y si no entendemos eso, podemos decir que podemos caer en el error de que cualquier persona que se nos presente
diciendo cualquier herejía, nosotros vamos a creer en esa persona y lo vamos a poner en una estatura como si fuera Dios. O sea que debemos de conocer a Jesús, su deidad, que nunca la perdió, aunque estuvo aquí, siempre fue Dios. Y vamos a leer en Lucas 1 cómo Jesús fue concebido. La diferencia, como somos concebidos nosotros. O sea, Jesús nació de un parto igual que como nace cualquier persona natural. Todo igual. La misma característica igual que nosotros, todo totalmente como nosotros somos. Pero Él fue concebido diferente y eso tiene un porqué. Primero es porque no podía nacer con la simiente del pecado y eso es porque ya cuando en la modernidad, cuando se descubrió el ADN, vemos como la mujer tiene el cromosoma XX y el hombre tiene X e Y. O sea que ese cromosoma XY determina el género del niño. O sea, el papá es que da como el gen. Y por eso no podía ser concebido de una forma natural. Por eso María, para que pudiera nacer Jesús sin que no fuera contaminado, vamos a suponer, que no salga ese ser contaminado ya en el pecado, tenía que nacer de una forma diferente. Debía de ser concebido diferente a como es concebido, como nosotros lo conocemos. Y para eso yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Lucas 1, el versículo 26 hasta el 27. Vamos a leer unos cuantos versículos. En sí hasta el 35 para poder entender lo que yo le estoy explicando. Lucas 1, versículo 26. Vamos a leer. Cuando Elizabeth estaba en el 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, y una virgen llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Cuando dice comprometida, o sea, era comprometida para casarse, todavía ella no se había casado, no había tenido ninguna relación era virgen. 28. Gabriel se le apareció y dijo: saludo, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Por la palabra que le dijo el ángel. No tenga miedo, María, le dijo el ángel, porque ha hallado el favor de Dios. Concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús. Aquí yo me imagino que María se sorprendió, porque dirá, pero yo ni siquiera he tenido relación, yo soy virgen, ¿cómo será eso? Vamos siguiendo leyendo el versículo 32. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María dice: ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel: soy virgen. Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Será santo, o sea, será apartado. La palabra santo aquí dice será apartado. O sea, quiere decir que iban a ser un niño apartado, o sea, un niño ya marcado, ya con un propósito. Lo que la Escritura no enseña. Y después vamos a ir en los siguientes temas, porque es una continuación de un estudio que estamos haciendo de lo que es la resurrección, la primogenitura, para ir presentando la deidad de Jesús, Jesús presentándolo como Dios, para entender mucha interrogancia que hay entre los cristianos, que a veces por no estudiar la Escritura, a veces se confunden y a veces escuchan versículos que lo sacan fuera del contexto y a veces le traen confusiones. O sea, si a una gente le preguntan, ¿Jesús era humano? La pregunta sería 100% sí. Igual que nosotros, sí. Con todas las características, sí. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Y por qué podemos decir, por qué decimos que Él es Dios y por qué vamos a decir que Él nació sin pecado? Bueno, si estudiamos hasta la parte biológica, después yo le voy a dar un poquito de más detalle, ya biológicamente, cuál es la forma del cromosoma XX, XY, que la mujer lo pone, cómo funciona esa parte biológica para dar una explicación ya más, un poco más científica también. Pero la diferencia es cómo fue concebido. La concepción de Jesús fue diferente, fue concebido de una forma sobrenatural, algo que solamente Dios tiene el poder para hacerlo, y esa es la diferencia. La diferencia fue que Jesús fue concebido diferente, no fue de una forma como la conocemos. Por eso es el primogénito Hijo de Dios, fue concebido diferente. Jesús no es una creación como fue creado Adán. Por eso que dice que Jesús, el primer Adán es terrenal, pero el último Adán, hablando de que Jesús no tiene ni principio ni final, el eterno, dice que vino de lo celestial, vino de arriba. O sea, ya el mismo Dios vino aquí dentro de nosotros. Y los versículos que yo les fui dando, cuando ustedes lo estudian, ustedes se dan cuenta cómo la misma palabra nos dice que Jesús vino de arriba. O sea, Él vino, Él descendió de arriba y vino aquí hacia nosotros. Hermano, yo quiero seguir estudiando este estudio, dándole una profundidad, porque yo quiero que nosotros lleguemos a entendamos y aprendamos lo que es la resurrección de Jesús, lo que es Jesús como primogénito Hijo de Dios, y después vamos a entender lo que es un cuerpo glorificado, porque la Biblia dice que ni sangre ni carne heredarán el reino de los cielos, que es el rato de la iglesia, y algunos aspectos teológicos que nos van enseñando lo que es entender las profecías. Este estudio más es para yo llevar a la escatología, y que es también los estudios de la profecía de los últimos tiempos, y podamos entender primero lo que es ese diseño que hizo el Señor, en cuanto ya lo tenía todo ya en lo que es ya desde antes de los siglos. Él tenía ya todo bien organizado, bien preparado. El enemigo, yo me imagino que cuando en su mente nunca le pasó que ya el Señor tenía ese diseño para esa creación que Él creó a imagen y semejanza.
esa creación que dice la palabra que nos creó, a los ángeles los creó superiores a nosotros, hablando en poder, pero en esencia nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea que nosotros, se puede decir que los ángeles no tienen esa facultad de nosotros, siendo unos simples mortales, tenemos esa fortaleza de nosotros seguir hacia adelante. Es una cualidad del ser humano de seguir hacia adelante. Ya dejo aquí el estudio. Le doy gracias al Señor que me ha permitido poder dar esta palabra. Sé que un hermano va a ser edificado. Sé que el Señor, esta palabra no cae vacía. Voy a hacer una oración para cerrar este tiempo y darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Te damos la gloria, la honra, Señor. Te damos gracias, Dios Padre Celestial, Señor Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Espíritu Santo de Dios, obra en los corazones, Señor, que estén dispuestos, Señor Padre, aquellas personas que escuchen esta grabación, Señor, a entender, Padre, lo que tú quieres, Padre, tú quieres transmitir y enseñarles, Señor Padre. Mira, Señor, que yo lo que soy un simple vaso, Señor, todo lo que yo hago, Señor, lo hago como un siervo, Señor, para agradarte a ti, Señor. Que toda la gloria sea para ti, Señor, Padre, porque lo que hago, lo hago de amor, de corazón, Señor, para dar eso poquito, Señor, de tanta cosa maravillosa que tú haces en mi vida, Señor. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Hermano, Dios le bendiga y Cristo lo ama. Hasta el próximo video. Lo que puedan, se suscriban al canal y denle un me gusta. Hasta luego.